Día, profesor y compañeros, en el día de hoy les hablaré acerca de la ontología del lenguaje de postulados básicos. Principalmente lo va a abordar desde la evaluación e intervención de los sistemas sociales, que es la materia que estamos viendo en nuestra maestría de la psicología, salud y discapacidad en la Universidad de La Sabana, y posteriormente vengo a explicarles puntualmente este tema. ¿Qué se entiende por ontología? Básicamente es interiorizar la existencia y realidad del ser humano. También nos permite plantear las necesidades de la adaptación a una perspectiva modificable o no modificable. Es el encargado de relacionar el ser con el ente, las fases, los modelos y las religiones del ser real o irreal. Por eso el señor Rafael Echeverría, reconocido filósofo chileno, la describe como levantar una interpretación del ser humano que habla sobre el tipo de ser que somos y el cual queremos llegar a ser, apoyando fuertemente en el lenguaje como determinante de una formación ideal de una persona en su interior. La concepción que se tiene del ser es el paradigma máximo que se sostiene en el conocimiento metafísico, incluso visto desde el sentido común que poseemos en la noción de la existencia en un ser inmutable. Y la ontología plantea la visión de participar en su proceso de cambio, toma de decisiones, acciones como principales herramientas fundamentales para adquirir ciertas conductas que deben de salir de nuestro propio ser. La ontología del lenguaje. Para entender este tema puntualmente es necesario que nos adentremos en la evolución que ha tenido este estudio del pensamiento filosófico desde la era clásica hasta nuestros días de la actualidad. Nos depara una visión sistémica que devasta los antiguos y supuestas formas de pensar del ser humano. Gracias a los aportes de muchos autores, como por ejemplo el de Humberto Maturana, y su trabajo en la interpretación del programa metafísico, como la ontología del lenguaje, que busca representar el ser humano como con la tecnología y demostrando la nueva forma que nos comunicamos como especie. Su impacto en nuestra vida es tan evidente que las demás ciencias y postulados del pensamiento pueden ser tradicionales y pues nos enfrentan a muchos cambios, y tanto el hombre como la mujer tenemos muchos interrogantes que demuestran que todavía no tenemos claro ciertas cosas del ser humano, que están en estudio para estas interpretaciones y para poder entender quiénes somos, para dónde vamos y qué lograremos siendo el ser, el no ser y quiénes vamos a ser como personas. Un sentido postmodernismo también puede ser un postmetafísico, pues ambos obligan a sentirse del paradigma establecido y durante tantos y tantos siglos empiezan a construir una nueva concepción del ser y su convivencia basada en una posición física donde todo fenómeno social es siempre un fenómeno lingüístico. La historia parece transformarse cada día más, de manera dramática, en la medida que es afectada por un cambio tecnológico mayor, pues los protagonizamos con un umbral de cambio en nuestra nueva era. Los ejemplos que pueden venir a colapsar en este espacio puede ser el analfabetismo, pues separado del lenguaje de la acción. De esta forma puede llegar a cambiar cómo comunicarnos con los demás, pues se ve afectado la capacidad de tener un texto, un habla y una manera racional de pensar.
pues muchas veces el intelecto es lo más importante para poder tener un lenguaje de devenir, al lenguaje del ser, el apoyado a la reflexión del pensamiento racional que daría paso al razonamiento científico y la lógica de la racionalidad mental que pueda tener cualquier ser humano. La nueva incertidumbre recae en la mente que debemos conocer de los demás y cómo nos debemos reconocer a nosotros mismos. También plantea un proceso mental el cual resulta siendo uno de los espacios donde podemos reconocer cualquier especie. De ese modo, podemos compartir la inmutable acción en las relaciones con los demás a través de la razón y de una firme convicción en el lenguaje escrito como punto lineal del tiempo. La época moderna del cartesianismo está ligada a la filosofía de Descartes, donde nos conduce a un siguiente paso y también nos permite llevar un acompañamiento de uno de los saltos más importantes de la tecnología, impactando desde el lenguaje, la imprenta y con ella la prensa escrita, una democratización de información temprana, también de accesos al conocimiento, y esto Descartes lo que nos permite hacer es describir y reconocer cómo el pensamiento logra llegar a eso, a pensar y luego a adquirir un éxito. Sin la racionalidad no somos conscientes, no llegamos a ser conscientes de nuestro propio ser, ni de nuestra propia existencia. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Finalmente, el cambio de la comunicación electrónica los últimos años ha sido muy notorio, porque ha tenido un cambio en la forma de la que lo organizamos y también nuestras vidas se van emergiendo en todo el medio electrónico. Asimismo, la impacta significativamente el quiénes somos, la forma como nos vemos y también cómo nos comunicamos con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, aquí algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es nuestro lenguaje impactado en el lugar donde estamos, y estos ciclos tuvo la razón. Por eso es que tenemos que colapsarlos en este espacio para entender de dónde viene nuestra ontología del lenguaje. Como Martin Delegan propone el sentido que tiene la ontología del lenguaje. Él define que sus características es ser ajena a la metafísica y que esta fue de ello la ontología que hace referencia a nuestra comprensión genérica de nuestra interpretación hacia el lenguaje para la comunicación entre seres humanos y el reconocimiento de nosotros mismos. Resultamos con la ontología como una interpretación que tenemos que tener presente para en función del bienestar de nosotros mismos, comprendiendo una particularidad de forma del ser. Podemos permitirnos asegurar que cada cosa en el mundo que nos rodea posee nuestra comprensión desde lo que necesariamente necesitamos entender para reconocernos como seres humanos. Cada planteamiento que hace una observación define el tipo de observador que queremos ser y qué tipo de observador tenemos a nuestro alrededor. Esto nos refiere al sentido ontológico subyacente de lo que somos y no somos. También hay tres postulados básicos que nos permiten determinar la comprensión básica y el alcance de la misma. Claro que en la noción de nuevo observador del fenómeno humano pueden variar muchas cosas,
porque asimismo la tecnología viene a contribuir muchas cosas importantes y también cómo nos podemos reconocer, también cómo podemos interpretar y también cómo nos podemos comunicar con nosotros mismos y también con los otros seres que se encuentran a nuestro alrededor. Como primer postulado tenemos la interpretación de los seres humanos como seres lingüísticos. Lo que quiero referir a esto es que es su papel protagónico muy importante hacia el lenguaje, pues es el que hace al ser humano un ser comunicativo y también lingüístico, que también nos permite vivir en un lenguaje de dependencia en donde podemos comprender el fenómeno humano con mayor claridad y siendo este un lenguaje solo de 3 dominios primarios, nos damos a conocer por el cuerpo, las emociones y también el lenguaje, siendo este último de mayor importancia por el ser. A través de este también se podemos compartir los fenómenos de nuestra existencia y también nos permite reconocer ciertos dominios existenciales de no lingüísticos. Este autor refiere y asegura que el ser humano habita en el lenguaje, incluso no puede escaparse de él y que de cierta manera tiene que utilizarlos para poder interiorizar muchas cosas que quiere cubrir en sus primeras necesidades físicas y biológicas. Segundo, interpretamos a un lenguaje como generativo. Lo que quiero referir a esto es que podemos entender que un lenguaje es aquel instrumento que nos permite describir lo que percibimos en el mundo interior y expresamos y sentimos en el mundo exterior. Esto es con el fin de poder llegar a un pensamiento, pero créeme que va más allá del lenguaje generalizado, del ser y no ser, de la realidad o no realidad de lo que nos sucede a nuestro alrededor, porque esto va más allá de un lenguaje. Esto cumple un papel positivo o negativo o descriptivo, que por el contrario puede ser existencia de una realidad positiva o externa, ajena a un lenguaje. Sabemos que una vez podamos entender esto puntualmente, podemos reconocer su existencia y podemos usarla como un lenguaje para ello, dar puntualidad a una positiva comunicación. Por lo contrario, no existirían los conceptos del silencio o el vacío, pero si tienes la particularidad de generar ya sea una acción o condición de las cosas que ocurran a tu alrededor, podrás determinar o elegir ciertas cosas que pueden ser asertivas. Como un ejemplo puede ser la realidad de entender lo moldeable o no moldeable, lo que pueda existir en tu futuro y lo que puedas mostrar en la construcción de ideas, de llevar a ejecutar una acción o un proyecto de vida. Y entonces lo manejas en tu mente, lo llevas a colapsar con ciertas ideas y lo transportas a ciertas personas que pueden ser las que te puedan estar aportando, ayudando o interpretando o reconociendo todas las cosas que quieres dar a conocer. Pero interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Lo que quiero interiorizar con esto es que la concepción de un nuevo ser humano nace desde una particularidad muy interesante que forma una concepción fija, algunos la llaman alma. Nos permite también describirnos como somos tal cual. La ontología muestra algo muy chévere y es también trabajar en algo opuesto, donde el ser humano posee la capacidad de interiorizarse en el ser humano criatura, el creador de un solo ser. Según este señor, el ser humano nace con toda posibilidad de actuar en función de diseñar su propia formación y también la capacidad de generar un lenguaje como capacidad formativa que se centra en el ser más que en el lenguaje. Y es que es por eso que se dice que cada cuerpo es un universo.